Como bien sabéis, la práctica totalidad de nuestros detectores se puede configurar de una manera muy sencilla a través de nuestros mandos a distancia. Para evitar tener que utilizar diferentes mandos en las instalaciones donde se combinan detectores, sacamos nuestro adaptador IR Adapter. Este adaptador se conecta a la salida de jack de audio de los teléfonos móviles. Hoy en día y cada vez más, esta entrada está desapareciendo. ¿Qué podríamos hacer? Desde BG siempre innovando soluciones como siempre desde 1975. Y hoy queremos presentar el nuevo adaptador Lusomat IR BLE. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos desde Google Play la aplicación BG One. El adaptador IR BLE se conecta a través de nuestro dispositivo móvil o tablet mediante Bluetooth, un estándar de conectividad inalámbrica presente en nuestros dispositivos electrónicos del día a día, que nos asegurará la conectividad al 100%, eliminando cables o conectores, permitiendo una interacción más sencilla y rápida. Una vez instalada la aplicación, la abrimos, nos aseguramos el Bluetooth que esté activado y damos a conectar BLIR. Encendemos el dispositivo y esperemos a que se sincronice. Una vez sincronizado, nos va a mostrar los luxes que existe en la estancia y la batería disponible. Con nuestra nueva app BG One podremos configurar nuestra amplia gama de detectores. Detectores interruptores crepusculares, de alta frecuencia, KNX, DALI Compact, BMS, DALI Link, DALI SYS, las luminarias de emergencia y las luminarias automáticas. Ahora bien, si tenemos un detector bidireccional, por ejemplo el PD2 Master 1C LED, podremos leer sus parámetros. Desde el menú principal, configuración del dispositivo, damos a leer. Una vez leído, nos va a mostrar los parámetros que tiene el dispositivo. Desde este menú podremos cambiar los valores o podremos interactuar con ellos. Desde el buscador del menú principal podemos buscar el equipo por el nombre. También por referencia. Y por último, por familias. En este caso tenemos un PD9 Master DALI. Nos iríamos a DALI Compact y lo localizamos. Nos aparecerá la batería disponible y los luxes de la estancia. Tendremos 3 estados: cerrado, abierto y ciclo diagnóstico. En estado cerrado modificamos sin cambiar la programación permanente. En estado abierto programamos permanentemente el sensor. Y por último, el ciclo autodiagnóstico es cuando aplicamos tensión al detector y este hará una medición de luz natural y luz artificial durante 60 segundos. En ese tiempo podremos cambiar ciertos parámetros del sensor. Para consultar la información de cada posición, pulsaremos el icono interrogación. La información que deseemos enviar lo podemos hacer de uno en uno. O podemos hacerlo también varios a la vez. Cuando se termine la programación, pulsaremos cerrar candado. Espero que haya sido de vuestro agrado esta píldora y os invitamos a que probéis nuestro nuevo adaptador IR BLE. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente píldora.